Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo de reporteros y les vamos a presentar el tema de las fake news y la desinformación. Aparte mencionaremos algunas formas en las que afecta a nuestra sociedad esta problemática. Los principales temas que veremos en este video son: ¿qué son las fake news y la desinformación? Tipos de información falsa junto con las 8P de la información falsa. Por último, cómo nos afectan las fake news y la desinformación. Y al final, nuestra compañera Jimena nos dará una breve conclusión sobre este tema. Siempre han existido las noticias engañosas, pero a partir de la emergencia de Internet y de nuevas tecnologías de comunicación e información, las fake news han proliferado a lo largo y ancho del planeta. Este término es utilizado para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación. Las redes sociales permiten que los usuarios sean productores y consumidores de contenidos a la vez y han facilitado la difusión de contenido engañoso, falso o fabricado. Buenas tardes, mi nombre es Itzari y les voy a hablar sobre el concepto de las fake news. Primero que nada, ¿qué significa esto como concepto? Bueno, pues en español significa noticias falsas y, como su nombre lo indica, son noticias que no son ciertas o que han sido sacadas de contexto. Este es un fenómeno que ha existido desde que el ser humano utiliza el lenguaje para comunicarse. Así se genera un circuito vicioso y una noticia falsa se replica miles de veces en cuestiones de segundos. Esto es un problema que ya viene desde hace tiempo, no es un problema que apenas comienza. Desde que surgió la era donde el Internet tomó más importancia, este problema se ha viralizado mucho más. Ahora les hablaré sobre el poder que toman las fake news en las tomas de decisiones. Bueno, pues cabe resaltar que la información verídica es la fuente principal para crear una visión crítica de lo que está sucediendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues para formar tu opinión, tu criterio, debes que basarte en la información real, desde donde surge esta noticia. No puedes opinar sobre algo que no estás 100% seguro que es real. Este es un tema muy importante para tus tomas de decisiones, ya que puedes equivocarte y pueden surgir malentendidos en tus opiniones. Además, al circular las fake news masivamente se da por cierta dicha información, lo cual se convierte en un elemento de manipulación con la intención de distorsionar la opinión pública. Lo que pasa aquí es que cuando la información ya está muy expandida por el Internet, las personas ya no hacen más por buscar como por su propia cuenta si esta información es real o proviene de alguna referencia que sea respaldada. Regularmente, cuando una persona ve que un grupo mayoritario de personas está opinando sobre o alguna noticia y tiene como algún criterio en común, esta persona le da temor opinar y que su opinión sea distinta a esas personas, ya que piensan que su opinión está mal o algo así. Entonces lo que hacen es guiarse por este grupo mayoritario de personas que se basan en la noticia falsa en la que ellos formularon su criterio. Empezaré a definir la desinformación. Esto es de vital importancia para saber cómo combatirla. La desinformación se puede definir como el acto de aludir u omitir información o brindar de forma insuficiente o manipularla de manera intencional. Esta práctica se asocia al engaño de la población mediante noticias falsas, datos falaces o imprecisos. Cabe resaltar que la desinformación se vincula con la carencia de la información relacionada con la ignorancia, por diversos motivos. A partir de la emergencia de plataformas sociales, se ha vuelto mucho más sencilla la divulgación de noticias engañosas. En principio, porque al pasar por una forma de comunicación networking, a diferencia del broadcasting, el intercambio de mensajes en red permite que los usuarios sean, además de consumidores, también productores de discursos que circulan y muchas veces son falsos. Y en segundo lugar, estas plataformas utilizan un algoritmo que distribuye el contenido más relevante para cada usuario, logrando que la información que se le muestre a cada uno esté condicionada y filtrada. Pero también hay algo a tener en cuenta, y es que el flujo informativo en las redes sociales se actualiza constantemente, no solo por la relevancia para el usuario, sino también de acuerdo al alcance e interacciones que tiene el posteo, validando una noticia solo por su nivel de difusión. Por otro lado, los distintos intereses políticos, partidarios o simplemente
una confusión se vuelven motivos para que de una manera más frecuente se viralice un contenido engañoso. Combatir la desinformación. Combatir este problema es vital para saber la realidad de las cosas, ya sea de noticias que tengan que ver con el país, con temas médicos, etc. Una de las mejores formas de hacerlo es el periodismo de verificación y la verificación de los datos. Otra forma de hacerlo es verificar los medios de donde sacamos la información, verificar si los medios son confiables o están vinculados con universidades, organizaciones posicionadas o confiables. Tipos de información falsa. Hay diversos tipos de información falsa. Como ejemplo de estas están la sátira o parodia, la cual propiamente no pretende causar daño o engaño. Otra es el contenido engañoso, el cual es un uso engañoso de la información para incriminar a alguien o a algo. También tenemos el contenido impostor, el cual es la suplantación de las fuentes genuinas. Por otro lado está el contenido fabricado, el cual es el contenido falso diseñado específicamente para engañar y perjudicar. Otros tipos de información falsa son la conexión falsa, la cual se presenta cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el contenido. También se presenta la del contexto falso. Estos se presentan cuando el contenido genuino se difunde con información de contexto falso. Por último, el contenido manipulado. Se presenta específicamente cuando la información genuina se manipula para engañar. Ahora bien, ¿quiénes y por qué se crea este tipo de contenido? First Draft establece 8P que son motivos que ayudan a explicarlo, como el periodismo eficiente, la parodia, provocación, pasión, partidismo, provecho, poder o influencia política y por último, propaganda. Cada uno de los tipos de mala información y contenido erróneo contiene alguna de las 8P en su interior. Debido a la pandemia por el COVID-19, se generaron grandes cantidades de fake news, entre ellas el rumor de que los infantes no debían de ser vacunados por supuestamente tener mayores defensas y no llegar a padecer la muerte por el virus. Igualmente, a inicios de la pandemia, se esparció el rumor de que el uso de cubrebocas era solo para los infectados, así como la idea de que si te enfermabas de COVID-19 ya no te podrías volver a infectar. El problema de estos fake news es que pueden llegar a generar pánico y precipitar en diversos casos las compras de pánico y la automedicación, entre otras cosas que pueden llegar a ser nocivas para la salud. Respecto a en qué nos afectan las fake news y la desinformación, como se ha mencionado antes, las fake news y la desinformación surgieron desde hace tiempo. Sin embargo, con la aparición del internet son más comunes. En consecuencia trae la información. Cabe resaltar que la información verídica es la fuente principal para crear una visión crítica de un tema de interés, lo cual es de gran importancia para la toma de decisiones acertadas. Pero al circular las fake news de manera masiva se convierte en un elemento de manipulación con la intención de confundir o distorsionar la opinión pública, puesto que la libertad de expresión, la credibilidad y la estabilidad institucional se convierten en palabras vacías que atentan contra la libertad de elección del ciudadano. Tal como en el ámbito político, en el 2015, Donald Trump ganó las elecciones gracias a una confirmada ola de noticias que atacaban a su contrincante electoral Hillary Clinton a través de las redes sociales. La salud también se ha visto afectada por la desinformación, debido a la pandemia del COVID-19, como la información que ha circulado acerca sobre las curas milagrosas. En México también se alertó de la presencia de Cambridge Analytica, teniendo en cuenta que el país estuvo en proceso de elegir a su nuevo presidente. Uno de los temas que ha generado debate desde el 2012 es el uso constante de cuentas falsas en redes sociales, a lo que se le suma el fenómeno de fake news. Desde entonces se denunció el uso de bots, cuentas falsas y trolls, gente que usa las redes sociales para provocar o desviar la atención en un debate, a favor del entonces candidato presidencial del PRI y expresidente Enrique Peña Nieto. Su actividad estaba enfocada a posicionar ciertas noticias o mensajes favorables a Peña Nieto, opacando y quitando de medios digitales aquellos tópicos y noticias en contra del candidato o expresiones de descontento, con el objetivo de no caer en la trampa de las informaciones falsas y poder fortalecer un debate público y un periodismo más atento.
Chequeado, que es una página web sin fines de lucro que se dedica a la verificación de información, elaboró una lista de 6 consejos para detectar desinformación y contenido pernicioso. Sin embargo, aquí te presentamos los más importantes. Número 1. Desconfiar de los títulos grandes y en mayúsculas. Este tipo de titulares están diseñados para apelar a la emotividad y generar interés en redes sociales, ya que resaltan más en las actualizaciones de las redes. Número 2. Analizar la sección acerca de o about del sitio. En los medios más confiables, esta parte de la página incluye datos importantes acerca del equipo, el financiamiento, la dirección donde funciona el medio, el contacto u otras características verificables. En aquellos sitios creados específicamente para difundir contenido falso, esta sección generalmente no existe o está incompleta. Número 3. Chequear los links y las citas. Es importante verificar las fuentes que tiene la noticia, si los vínculos que se indican como fuente no funcionan o redirigen a páginas que no están relacionadas con lo referido. El artículo ya es sospechoso y no debería compartirse. Para ello, busca las citas mencionadas en Google u otro buscador, para verificar que efectivamente hayan sido declaraciones de las personas a quienes se les atribuye. Puede ser una buena opción. Y número 6. Realizar una búsqueda inversa de imágenes. En muchas ocasiones el contenido engañoso hace uso de fotos fuera de contexto o que no se corresponden con las originales. Con solo buscar esas imágenes en Google se puede fácilmente desestimar una información que es presentada como cierta. Para concluir, podemos ver que es muy importante estar bien informados en todo momento, pero siempre tratando de obtener esa información de fuentes confiables y verídicas, para que de esta forma no nos desinformemos a nosotros mismos ni desinformar a otras personas al momento de comunicar nuestra información, ya que las fake news afectan la libertad de expresión y ponen en duda la veracidad de las noticias periodísticas. Así que no hay que dejarnos llevar o influenciar por cualquier noticia que veamos. Siempre hay que tratar de buscar más información al respecto y si encontramos alguna noticia falsa, reportarla y dejar de difundirla.